porque me sirve para comparar cómo he ido evolucionando, pero miren, cómo he ido evolucionando tras mi exposición a un factor de riesgo. O sea, no a la diabetes, no a la presión alta, no a la obesidad, no, sino al riesgo que existe en la empresa. ¿Qué otro riesgo podría encontrar en una cementera? Ruido, ¿no? Ruido. Entonces, como yo voy a encontrar ruido, antes no trabajé expuesto al ruido, pero de repente yo escucho mis audífonos, ¿no? Tengo mi iPad y estoy siempre con los auriculares y escucho música a todo volumen. De repente me sacan la audiometría y yo ya estoy con cierto déficit auditivo. ¿Para qué sirve eso? Sirve para que la empresa lo guarde y diga de acá a unos años, miren, el señor ya entró con este problema. Y yo por eso no lo voy a despedir. Pero él ya tenía este problema, por si acaso, y yo no lo enfermé, ¿no? Ahora, si después de unos años, o después de un año, 2 años, yo bajo demasiado esos límites, nuevamente dirán, pues, no me protegieron bien los oídos, y eso sí se relaciona con el trabajo, etc. Los exámenes ocupacionales sirven para vincular la salud del trabajador en un momento determinado con los riesgos que existen. 1, 2, poder hacer comparaciones, comparar entre lo que pasó al principio y lo que pasó al final, ¿no es cierto? E ir controlando a los trabajadores en su salud. Ese control en el tiempo se llama VST, Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. ¿Sí? Volvamos acá. Artículo 101. El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D del artículo 49 de la ley, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador. No. Ahí viene lo que les decía hace un momento. ¿Para qué le voy a pedir glucosa a una persona si el trabajo no da diabetes? Yo le puedo pedir la glucosa para otra cosa. O sea, si lo voy a mandar, por ejemplo, a una altura, como mencionó el señor hace un momento, yo necesito saber si es que ese no se me va a descompensar cuando subo. De repente me hace una manifestación de urgencia y puede morir, ¿no? Alguien me levantó la mano una vez a preguntarme algo y me dijo, doctor, a mí me observaron una vez por caries y yo que sepa no voy a trabajar con los dientes, ¿no? Y lo que pasa, sí, lo habíamos observado por caries, y era una persona que iba a subir a un barco por 2 días, iba a hacer unas soldaduras en un barco. Y yo no sabía por qué lo habían observado y nunca le habían dado la respuesta. Yo le di la respuesta. A usted lo han observado porque esas caries se pueden infectar y pueden hacer una celulitis, y esa celulitis puede irse al cerebro a hacer una meningitis y usted se puede morir. Y en un barco no hay hospitales, en un barco no hay centros médicos de soporte avanzado, no hay unidades de trauma shock. Usted se moriría. Y cuando usted se muera, ¿a quién le van a echar toda la responsabilidad? Va a ser al empleador. Entonces, el empleador no lo va a dejar subir a esa área remota o a ese espacio confinado o a esa zona alejada, a esa condición especial de trabajo, mientras usted no resuelve esa situación que lo puede poner en emergencia, le puede causar problemas a su vida y también le puede generar problemas al empleador. Caries, remanentes radiculares. Por eso es que muchos suben a la mina, salen enojadazos. Solamente tenía 3 muelas picadas. En las muelas estaba una desgracia, ¿no? Pero era por eso. O sea, tiene su razón. Está vinculado, ¿no es cierto?, a las cuestiones laborales. Miren, por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral: polvo, ruido, riesgo psicosocial. Por eso el examen médico también incluye evaluación psicológica. Los exámenes médicos deben ser realizados, escuchen esto, los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia de la salud de los trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud o por el organismo competente según corresponda. O sea, en este artículo 101, que es un solo artículo de los 123 que tiene el reglamento, la responsabilidad se la tiran al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, nadie lo conoce, nadie le hace caso, pero el Ministerio de Salud ya tenía un documento técnico. Este documento técnico se aprobó en abril del 2011 y sigue vigente, solamente se ha modificado en una parte. Acá lo tengo, ¿dónde están? Acá están. Los famosos, la resolución ministerial 312, recuerdan que la anoté hace un momento, que se titula así: Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Este documento me habla de la vigilancia de la salud de los trabajadores,
cómo se hace la BST, cómo se diseñan los exámenes médicos, ¿no? ¿Quién diseña los exámenes médicos? ¿Quién es responsable de los exámenes médicos? ¿Quién tiene que guardar las historias? Por ejemplo, ustedes me han hecho preguntas en el receso, yo les puedo hacer preguntas en este momento, para que no me levanten la mano y me respondan, sino para que ustedes traten de contestárselas. Cuando ustedes han pasado exámenes médicos, esos exámenes médicos han generado una historia, un físico, ¿no? Bueno, historia no es, se llama FEMO, ficha de evaluación médico ocupacional. Han generado ese producto. ¿Quién lo debe guardar? ¿Quién lo guarda? ¿Lo deben guardar ustedes? ¿Lo debe guardar su empleador? Oye, pero si el empleador se entera que no escucha, de repente despide. Se llama discriminación. ¿Quién lo debería guardar? Pues eso está acá. Acá dice quién lo debería guardar. ¿Quién se hace cargo de eso? Ustedes cuando tienen un problema, no sé, se hicieron un tatuaje en una época de algarabía y de repente se tatuaron un payaso en la espalda, pero después son gerentes de una gran empresa y no quieren que nadie se entere, pero resulta enterándose todo el mundo, no les gusta, ¿no es cierto? ¿Quién debería guardar su intimidad, su confidencialidad? Pues eso está acá en este documento. Y son derechos que por esa ley, ¿se acuerdan? 29.414 que yo les mostré, nosotros tenemos. Tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a negarnos. Yo puedo decir, no quiero pasar ese examen y no paso. No quiero firmar ese papel y no firmo, nadie me puede obligar. Perfecto. Este documento es el que les decía se ha modificado el 5 de enero. Pero se ha modificado en un solo artículo. O sea, este documento sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Lo vamos a analizar en un momento. Vuelvo a la presentación. Entonces, hablemos un poco de estas evaluaciones médicas ocupacionales. Un poquito, que hay muchas cosas que hablar. Podríamos empezar diciendo qué cosas son, ¿no? ¿Qué cosas son las evaluaciones médicas ocupacionales? Y para dar respuesta a eso, yo he tomado la definición o el concepto que está en esa resolución ministerial 312. O sea, si ustedes miran la resolución ministerial 312 del 2011 del MINSA, ahí dice que es la evaluación médico ocupacional, y es esto, miren. Son exámenes médicos realizados al momento del ingreso del trabajador, periódicamente y al momento de su cese. Lo he puesto en cursiva y en negrita. Orientados a la detección de enfermedades profesionales. O sea, no detectamos enfermedades comunes. Detectamos enfermedades profesionales. Ahora, si por ahí descubrimos una enfermedad común, en buena hora la comunicamos al trabajador. Pero nuestro objetivo es detectar enfermedades profesionales o lesiones de posible aparición en razón a la exposición que tiene el trabajador a ciertos riesgos presentes en el centro de trabajo. O sea, evaluación médico ocupacional es el conjunto de exámenes médicos. Así de sencillo. Exámenes médicos. Eso está en la resolución ministerial 312. ¿Ok? ¿Y qué cosa es un examen médico? Los exámenes médicos son investigaciones también, sacado de la 312. Y ojo, concuerda con lo que es la definición técnica. O sea, si ustedes cogen un libro de medicina ocupacional, van a encontrar exactamente lo mismo. ¿Qué cosas son los exámenes médicos? Son investigaciones diligentes, realizadas, y acá vienen dos cosas que yo les he mencionado cuando conversábamos a un grupito que estuvieron conmigo acá. Personas que cumplen dos requisitos. Dos requisitos. Legalmente autorizada, una persona legalmente autorizada. ¿Quién es legalmente autorizado para guardar la historia en la empresa? ¿El asistente social? ¿El jefe de recursos humanos? ¿El gerente? ¿El administrador? ¿Tu jefe inmediato? ¿Tú? La ley, ¿a quién le autoriza a guardar esas historias? Y en segundo lugar, aparte de que es una persona legalmente autorizada, debe ser especialmente capacitada. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace mi ingeniero de seguridad? ¿Lo hace mi asistente social? ¿Lo hace mi jefe de recursos humanos? ¿Lo hace mi área de marketing? ¿No? Para que todo el mundo se entere de lo que tú tienes. ¿No? ¿Quién se encarga de eso? Mira lo que dice acá. Investigaciones diligentes realizadas por persona legalmente autorizada y especialmente capacitada para prevenir o curar enfermedades. ¿Quién es ese? Es el médico ocupacional. El problema es que médicos ocupacionales en el país somos muy pocos. Muy pocos. Si sirve de consuelo, bueno, en el Perú, especialistas médicos ocupacionales, exactamente 40 más 16, 56. 56. Cardiólogos, los que ven el corazón, son como 4.000 en el Perú.
cirujanos son como 8.000, médicos ocupacionales 56, maestristas de salud ocupacional, salud ambiental, medicina ocupacional, maestría, somos algo de 300 o 400, para una población que supera los 30 millones de personas. Por eso tenemos tantos problemas. Entonces, como no ha habido quien haga ese trabajo, primero, o no había médicos, o segundo, había médicos que no tenían las competencias, porque hay gente especialmente capacitada, y eso ha generado problemas. Perfecto. ¿Cuáles son las partes de los exámenes médicos? Todo examen médico por ley tiene 3 partes. 3. Examen médico clínico, examen psicológico y exámenes complementarios determinados por el médico ocupacional. ¿Quién determina cuál es el perfil que debe tener un examen médico? El médico ocupacional. Él lo determina. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué médico ocupacional? ¿El que está en la clínica o el que está en la empresa? El que está en la empresa, no el que está en la clínica. Porque el que está en la clínica no sabe cómo es tu trabajo. El que está en la clínica no conoce si hay polvo, no conoce si hay ruido, no conoce si te estás agachando mucho para levantar una caja, o si estás levantándote en puntas de pies para dejar una caja sobre algo que está alto. El que conoce eso debe ser el médico que está en tu empresa. Por eso es que la ley exige que haya médicos en las empresas. Pero no había la cantidad suficiente. Entonces modificamos la ley para que puedan entrar médicos con menos preparación. Por 3 años. Eso es lo que ha pasado, les dije, ¿no es cierto? Hace un momento. ¿No? Ok. Sigo. Nos vamos entendiendo mejor. Los exámenes médicos, ¿por qué los estamos tratando en este momento si el tema es legislación en salud ocupacional? Lo que pasa es que toda la documentación legislativa, normativa de salud ocupacional habla de los exámenes médicos. Lo dice la ley 29783 en su artículo 49. Lo dice el decreto supremo 05/2012 en su artículo 101. Lo dice la resolución ministerial 050. ¿Se acuerdan que les dije eso se aprobó en marzo del 2013? Y hace alusión al conjunto de formatos que debe tener el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de las organizaciones. Pues dentro de esos formatos están los exámenes médicos. Lo dice la resolución ministerial 082/2013, que se publicó también en 2013 y que son los formatos de las pymes. Las pymes también están obligadas a hacer exámenes médicos. Lo dice la resolución 312, que es la que ya vimos, y su modificatoria parcial, porque no es una modificatoria total. La 312 sigue vigente, solo que se ha modificado en un artículo. En el artículo 16 se ha modificado, en su acápite 16 más que todo. Y esa es la resolución ministerial 04/2014 que ha salido este año. Mira, fresco. Los que hicieron el diplomado el siglo pasado no se enteraron de eso. No se han enterado, ¿no? Porque eso ha salido se ha publicado en el peruano, si quieren búsquenlo, el domingo 5 de enero. Domingo se ha publicado. Se están publicando muchas normas. Entonces, ahí está. Los exámenes ocupacionales son obligados dentro de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Es una actividad operativa obligada. Está por todo sitio. Así como no podemos salir de un curso de legislación en salud ocupacional sin hablar de la 29783, tampoco podemos salir de un curso de legislación en salud ocupacional sin hablar de exámenes médicos ocupacionales. ¿No? Perfecto. Y ojo, estamos hablando de exámenes médicos ocupacionales, pero no le estamos dando una perspectiva de evaluación, que podríamos hacerlo, o sea, ¿qué es un examen? ¿Cuáles son sus...? No, estamos viendo el aspecto legal, o sea, legislación, lo que nos corresponde. Hace un momento vimos que todos esos documentos están relacionados con los exámenes, ¿no? Pues analicémoslo uno por uno. ¿Qué es lo que dice? Empecemos por la ley. Mira, la ley, les decía, tiene 7 títulos. El título 5 se titula Derechos y Obligaciones de los Derechos y Obligaciones, y tiene 2 capítulos. El capítulo 1 dice Derechos y Obligaciones de los empleadores, y el capítulo 2 Derechos y Obligaciones de los trabajadores. Pues en el capítulo 1, que es Derechos y Obligaciones de los empleadores, en el artículo 49 la ley dice esto. El artículo se titula Obligaciones del empleador. Y dice esto, miren. El empleador está obligado a practicar exámenes médicos, o sea, pagarlos, no descontarlos. No puede descontarlos. No es que te hace pasar un examen médico y te lo descuenta a fin de mes. No es que te manda y te dice, anda, trae tu certificado del MINSA. Eso no existe. Porque ya dijimos que el examen médico tiene que ser hecho ¿por quién? Por una persona legalmente amparada y por una persona especialmente capacitada. Eso está en la norma. Por un médico ocupacional.
Y si ustedes se van y buscan en los 10 hospitales que hay acá en el Ministerio de Salud, no encuentran a ningún médico ocupacional. Porque los médicos ocupacionales generalmente trabajan en actividades privadas. Entonces, no se está haciendo bien las cosas. Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, es lo que les dije, ¿no? Preocupacional, periódico y de retiro. Acordes con los riesgos a los que están expuestos. Vinculados a los riesgos en sus labores a cargo del empleador. O sea, disculpe, yo quiero que me saque radiografía. No te vamos a sacar radiografía porque acá no hay polvo. No, pero yo quiero, los pulmones pueden estar mal. No puedes. Ya te escuchó el médico dice que no te sacan radiografía porque acá no hay polvo. ¿De qué te enfermarías? No tenemos químicos, porque también podría haber cáncer de pulmón, ¿no? Tú solamente vas a trabajar moviendo estas cajas. Entonces no te vamos a sacar radiografía. Posiblemente te hagamos evaluación muscular, te podemos hacer otras cosas, pero no radiografía. Porque la ley dice que los exámenes se vinculan ¿a qué? A los riesgos a los que están expuestos. Y eso es por costos. Porque imagínate, si yo quiero describirle todo al trabajador, esto lo paga el empleador los va a quebrar, ¿no? Otra cosa. Artículo 49 de la ley. Decreto Supremo 05, esto ya lo hemos visto, es el artículo 101. Ahí está. Título, bueno, lo mencionan en dos lugares. Uno importantísimo, el artículo 33 del reglamento es uno que también ustedes deben recordar, porque el artículo 33 habla de los registros auditables. O sea, cuando auditen sus empresas, la SUNAFIL, ¿qué les va a supervisar? ¿Qué papeles les va a pedir? Y los papeles que les va a pedir están en el artículo 33. Dice, los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo son, miren, registros de accidentes, registro de incidentes, registros de enfermedades ocupacionales, pero dentro de todos los registros también dice eso, miren, está con rojo, registro de exámenes médicos ocupacionales. O sea, también está por todo sitio. En el artículo 34 hay un detalle para las contratistas. Algunos me han estado preguntando cosas de eso. El artículo 34 dice esto, miren, en los casos de empleadores de intermediación o tercerización, el empleador usuario o principal puede ser una mina que tiene su contratista de movimiento de tierras, puede ser la municipalidad que contrató a alguien para que construya el Mancicho o luego el Borao, puede ser el gobierno regional que contrató a alguien para que haga Chavimochi, no sé, tiene su contratista, ¿no es cierto? O puede ser alguno de ustedes de repente que contrató a alguien para que ustedes falten el sábado y esa persona venga a escuchar la clase y luego les lleve la anotación. O sea, ustedes pueden contratar a alguien, ¿no es cierto? Ya, perfecto. El empleador o usuario principal, el que contrata, ¿no es cierto?, también debe implementar los registros a los que se refiere el inciso A del artículo precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización. O sea, si yo soy una municipalidad, soy una mina y contrato, ¿no es cierto?, por ejemplo, a alguien para que me haga movimiento de tierras, soy una mina y contrato a alguien para que me haga movimiento de tierras, ¿quién le pague el examen a la persona que trabaja para esa empresa? La empresa contratista. Pero yo como usuario principal también tengo que tener acceso al registro de exámenes médicos. Y con eso, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy garantizando que él los evalúe. Entonces, para que trabajes conmigo, quiero tu registro de exámenes médicos. No me traigas certificados. Quiero tus exámenes médicos ocupacionales. Si tú no me traes tus exámenes médicos ocupacionales, yo no te contrato. Es lo mismo que alguien me hizo hace un momento la pregunta relacionada con el STR. No estamos hablando en este momento de STR, pero es parecidísimo. O sea, yo soy una mina y esta es una empresa de movimiento de tierras. La empresa de movimiento de tierras contrata pólizas de STR para sus trabajadores. Y cuando viene conmigo y me dice, ya tengo todo listo, le digo, dame tus pólizas para verlas. No las tengo. No te contrato. Algo así, para rehabilitar la responsabilidad solidaria. Acá la ley lo dice, miren, hablando de esto. ¿Dónde está? Así como para las personas bajo modalidad formativa son los estudiantes y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones. Por ejemplo, yo soy una empresa minera, no voy a poner las minas para todo. Soy una empresa minera y voy a trabajar con una universidad, ¿sí? Y la universidad me manda estudiantes. La universidad tiene que pasarle exámenes médicos a sus trabajadores, a sus estudiantes que van a ir a mis instalaciones. A veces las universidades, cuando son nacionales principalmente,
nacionales. Por ejemplo, yo les comentaba, para que conozcan algo más de mí, yo soy de Cajamarca. Yo he trabajado muchos años en una empresa minera en Cajamarca. De los 10 años que tengo de médico, he trabajado 6 años y medio en una empresa minera. No soy médico en minas. Y allá tenemos una universidad nacional, igual que tenemos aquí en Trujillo, ¿no es cierto? Y las universidades nacionales no tienen la solvencia que tienen las universidades privadas, ¿no? Porque distribuyen de manera distinta su dinero. Ahora, la Universidad Nacional hacía un convenio con la empresa minera para que la empresa minera pague los exámenes. Y la empresa los pagaba. Pero eso es por convenio. Porque a quien le corresponde pagar esos exámenes es a la universidad. O sea, la universidad manda estudiantes para que se formen, ¿no? Geólogos, antropólogos, no sé, ingenieros civiles, lo que manda, ¿no? Esos estudiantes no son trabajadores de la mina, son dependientes de la universidad. La universidad tiene que mandarlos con sus exámenes médicos. Sin embargo, la universidad se vinculaba y la mina dice: está bien, no los voy a pagar, no hay problema, los pago. Pero eso es otro detalle, es un convenio. Pero quien tiene que pagarlos es la empresa o la organización de quien dependen esas personas. Sin embargo, vamos a suponer que la mina no los hubiera pagado. Igual, ella, como van a desarrollar actividades en su organización, le puede pedir sus exámenes. Y si es que no los tiene, dicen: no te doy el pase. Y es por eso que en muchos lugares se han enojado las organizaciones. Porque, por ejemplo, querían mandar de las municipalidades, de los gobiernos regionales, gente a las empresas mineras. Queremos mandar gente que practique. Perfecto, mándame tu STR, mándame tu seguro contra accidentes, mándame tus exámenes médicos. Al día siguiente bloqueada la carretera. Esos mineros no nos quieren dejar trabajar. Porque les pedían, ¿no? Les exigen esas cosas. A veces se malentienden las cosas. Pero volvamos a la tierra y hablemos de lo que dice la ley. Entonces, ahí está, mira, artículo 33-34, analizan lo bonito, ¿no? Ley de seguridad, salud en el trabajo, exámenes ocupacionales. Ahí está el 101 del que hablamos, ¿se acuerdan? Ese ya lo leímos. El 102 dice: de acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la ley, los resultados, esto es importantísimo para ustedes, para los que pasan exámenes médicos. Los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador únicamente por el servicio médico, por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, no por el asistente social, no por recursos humanos, no por el gerente, no por mi compañero de trabajo, solamente por el médico del servicio. Dice médico del servicio, no dice médico de la clínica. Esa es otra cosa que se está confundiendo. En las empresas piensan que el servicio es la clínica, y eso es falso, eso es mentira. De las clínicas aún no aparecen por acá, por ningún sitio están todavía, porque hasta el momento hemos hablado de servicios. Ustedes dicen: ¿dónde están? Luego lo vamos a ubicar, y lo voy a ubicar con un cuadrito muy simpático. Dejémoslo ahí. Quien le hará entrega del informe debidamente firmado. Miren lo que dice debajo: al tratarse de una información de carácter confidencial, las mayúsculas las he puesto yo porque en la ley todo está en minúsculas. Al tratarse de una información de carácter confidencial, el médico informa al empleador las condiciones generales del estado de salud de los trabajadores con el objetivo de diseñar medidas de prevención adecuadas. Entonces se supone que acá el médico está en medio, pues, y a los trabajadores les conviene que haya un médico. ¿Por qué? Porque el trabajador da su evaluación y acá está el médico. Y el médico el médico se entera de todo lo que tú tienes. Si respiras bien, si respiras mal, si escuchas bien, si escuchas mal, si ves bien, si ves mal, todo, pues, te examina. Pero lo que él le va a decir a tu empleador, que está acá, mira, acá está el trabajador, acá está el médico, acá está el empleador, lo que él le va a decir es: señor, él está apto. ¿Pero qué tiene? No te lo puedo decir. Él está apto. Pero dime, ¿qué tiene? ¿No tiene un lunarcito? No te lo puedo decir. Él solo está apto. O también te puede decir: él está no apto. ¿Pero qué tiene? No te lo puedo decir. Por confidencialidad, ¿no? Entonces, ¿y por qué no se lo debe decir? Para evitar discriminación, pues. Hay empresas, yo denomino esto así, hay empresas a las que nosotros los médicos ocupacionales les decimos, pues, que solamente quieren contratar supermanes. Y yo sé que si alguno de ustedes ha trabajado en alguna empresa, no voy a mencionar el rubro, pasa eso. Encuentran una persona que no escucha bien, fuera. Encuentran una persona que no ve bien, fuera. O sea, solamente quieren gente que vea lo máximo, que escuche lo máximo, que no esté con sobrepeso, que no esté con obesidad. Lo quieren supermanes.
Eso es ilegal, eso es discriminación. Las normas de salud ocupacional están muy vinculadas a las normas laborales, muy vinculadas. Por ejemplo, en los periódicos, cuando ustedes han leído, ¿no? Se necesita señorita de buena presencia. ¿Ustedes sabían que eso es ilegal? Eso es ilegal, porque está discriminando. O se está diciendo que algunas personas son muy bonitas y otras que son monstruitos. ¿No? Es ilegal, pues, ¿no? O a veces dicen, no, pues queremos exclusivamente señoritas. Eso también es discriminación de género. Eso es ilegal, no se debe hacer. No se hace, eso es ilegal y eso está en las normas laborales. Las normas laborales están muy vinculadas a la salud ocupacional. Ahí viene otra tarea para ustedes. Aparte del paquetón de normas que yo les he escrito ahí en esa pizarra, de las que ustedes les he mostrado, tienen que también conocer sobre vinculación laboral, contratación, causales de despido. Doctor, ¿me pueden despedir por no pasar el examen médico? Sí. ¿Me pueden obligar a pasar el examen médico? No. Diferente, ¿no? Si tú quieres, no pasas el examen médico. Pero si el examen médico es obligado por ley, sí te pueden despedir por eso. Y ni te quejes, porque es despido causado, despido fundado. Se supone que el empleador también pasa el examen médico. Esa es otra cosa, es otra figura. El empleador dice, ¿para qué va a pasar el examen médico? Los trabajadores están sanos. Al empleador le conviene pasar el examen médico. El ejemplo que les puse hace un momento. ¿Qué tal si yo voy a entrar a trabajar en un lugar donde hay ruido? Y yo vengo ya con problemas auditivos deficitarios, déficit. De acá a 10 años, si no me pasó el examen médico, yo me hago un examen y lo denuncio. Pero si él me pasó el examen y dice, disculpe, él vino mal ya. Seguramente escuchaba audífonos, o quizás tuvo, no sé, un disparo, una explosión, alguna cosa, de repente trabajaba en una discoteca, ¿no? Y vino sordo, ¿no? O sea, yo tengo la evidencia de que yo no lo volví sordo. Entonces, los exámenes médicos no solamente ayudan a los trabajadores, también ayudan a los empleadores. Si lo ven desde esa perspectiva, también les ayuda. Artículo 102. Esa es la resolución ministerial 050. La resolución ministerial 050, ¿se acuerdan? Eran los formatos del sistema de gestión. Dice que los registros de exámenes médicos ocupacionales son formatos obligados. Perfecto. Bueno, mejor no lo digo eso. Se confunde, ¿no es cierto? Ya, esta es igual, 050 para las MIPES. Esta es la 082. Esta es la resolución exclusiva para MIPES y pymes, ¿sí? Y también dice que, miren, en el otro, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos eran los registros obligados? Son 8 registros obligados por ley, 8 tipos. Bueno, que mi mano tengo 5, súmale 3. 8. En el registro simplificado son solamente 3. Pero dentro de esos 3 también están los exámenes médicos. O sea, los exámenes médicos no te escapas de los exámenes médicos. ¿Sí? De ninguna organización. Y recuerdan el ámbito de la ley, instituciones públicas, instituciones privadas. Bueno, esa es la importancia de las evaluaciones médicas ocupacionales. Esto ya es una perspectiva más técnica, más médica. ¿Para qué me sirve hacer evaluación médico-ocupacional? Me sirve hacer evaluación médico-ocupacional para hacer vigilancia de la salud de los trabajadores. Y a todos nos debería interesar que nos vigilen en nuestra salud. En este momento vivimos en un mundo conflictivo. Cada vez se están introduciendo más sustancias químicas, cada vez se están introduciendo mayor cantidad de radiación. Aún no conocemos el impacto que tiene la telefonía celular, ¿no? Muchas personas dicen, pero los teléfonos generan radiación electromagnética y la radiación electromagnética no genera problemas. Pero el problema es que no lo vamos a poder saber hasta que pasen por lo menos 80 años y veamos si realmente no nos causa daño, ¿no? Que pase el tiempo para demostrarnos que en realidad no causa daño. Mientras no pase, no lo podemos afirmar. Estamos expuestos a toners de las impresoras, ¿no? Ustedes tienen su escritorio bonito, ¿no? Su computadora, su laptop, al lado tienen su toner, ¿no? Y su impresora, están imprimiendo sus hojas todo el día porque es su trabajo. Qué feliz ese trabajo, ¿no? Pero ese tóner es polvo y ese polvo lo están respirando y ese polvo es cancerígeno. Con un cáncer, ¿no? ¿Cuántos de acá no estarán el próximo año? ¿No? Puede ser, ¿no? La radiación, esa radiación de las fotocopiadoras, ¿no? Ustedes han visto que cuando fotocopian pasa una luz. Eso es radiación. Esas tapas de las fotocopiadoras tienen protectores de radiación, protectores plomados. Pero ¿qué hacemos los peruanos? Como somos expertos falsificadores y tenemos que falsificar unos tremendos libros, ¿no es cierto?, frente a las universidades, eso es ilegal, ¿no? No se debería hacer.
no se hace, en otros países no se hace. Yo viajé hace tiempo, por una cuestión becaria. Yo me fui a vivir un tiempo a Brasil hace unos años atrás y me quedé sorprendido de algo. Me quedé sorprendido, porque me fui por estudios y me prestaron un libro, lo tenía en la mano, le presté al profesor, ¿me puede prestar su libro? Entonces me prestó y le dije, ¿cuándo se lo puedo entregar? Me dijo, mañana. Y lo primero que hice fue fotocopiarlo, pues, voy a fotocopiarlo. Me fui y me pasé por toda la ciudad universitaria y no encontré una copiadora. Y me quedé sorprendido, estos brasileños, ¿no? Adelantados. Yo allá en el Perú, fotocopiadoras en todas las esquinas. Y acá no hay ninguna, estos están atrasados, definitivamente. Le pregunté al día siguiente a una compañera, a una coleguita, le dije, disculpa, ¿me podrías decirme dónde puedo encontrar una fotocopiadora? Y me dijo, ¿para qué necesitas una fotocopiadora? Quiero fotocopiar el libro. Y conforme iba a hablar me di cuenta de que y ya había malogrado algo de nuestra relación amical, porque me dijo, pero eso no se hace. Si tú quieres fotocopiar, tienes que pedirle permiso a su editor. Acá debe estar el correo, y todavía me ayudó. Me dijo, ven, préstame el libro, mira. Lo abrió, ¿no? Fue una clase primariosa. Lo abrió y me dijo, mira, acá está el editor y tienes que escribirle a este correo. Y tienes que pedirle permiso para que fotocopies unas hojas. Y si te autoriza, lo fotocopias. Extrañé el Perú en ese momento, ¿no? Y sí, no encontré. Y es que no hay, pues. Acá estamos tan acostumbrados a las cosas indecentes, pero tan acostumbrados, que nos parece natural. Nos parece tan natural salir, sacar un libro de una... Mira, tú te vas a una universidad y en la misma universidad hay 100 fotocopiadoras. Destrozar. Por eso es que las grandes industrias de los libros no tienen sus filiales aquí en el Perú. Interamericana, McGraw-Hill, Manual Moderno, muchas empresas de libros no tienen filiales acá porque quiebran, se van a otros lugares, no tienen acá, porque saben que nos hemos acostumbrado tanto a la piratería que dentro de nuestras universidades pirateamos. Ustedes saben que eso es malo, porque las personas que escriben libros son investigadores, esos investigadores reciben regalías de eso, igual que los cantantes, ¿no? Y cuando nosotros fotocopiamos sus libros, no solamente estamos rompiendo su natural trabajo, sino que al mismo tiempo los perjudicamos económicamente y perjudicamos a las empresas que... Perfecto, ¿no? O sea, lo hacemos. Estamos acostumbrados a ser falsificadores de primero. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro tema, miren, nosotros hacemos evaluaciones médicas ocupacionales para vigilar la salud de los trabajadores. Y vigilar la salud de los trabajadores es importante no solamente para el trabajador, sino también para el empleador, ¿sí? Y quien se encarga de hacerlo está dentro de una unidad que la ley llama Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y dentro de este servicio se hace, pues, la vigilancia de la salud de los trabajadores. Estas evaluaciones médicos ocupacionales deben servir principalmente para evaluar la capacidad funcional. Es decir, ¿qué tanto me está funcionando un trabajador? ¿80%, 90%? Pero lo que normalmente a veces hacemos es lo contrario. No evaluamos la capacidad funcional, sino el grado de menoscabo. Por ejemplo, este sordo no puede trabajar, ¿no? Ha tenido tuberculosis, no puede trabajar. Está embarazada, no puede trabajar. Ese es el grado de menoscabo. Es discriminación. Los exámenes ocupacionales no se hacen para eso. Los exámenes ocupacionales se hacen para ver capacidad funcional. ¿Tú funcionas o no para un trabajo? Lo que decía el señor, ¿para qué le hacemos glucosa? Para que suba altitud geográfica. Si saca 100 de glucosa, 200 de glucosa o es diabético, no lo vamos a despedir. Pero seguramente tomaremos medidas para que no se descompense en la altura. O le avisaremos, incluso le daremos la opción de elegir. Mire, usted se puede descompensar. Arriba no tenemos unidades médicas, usted podría morir. Tenga una glucosa muy alta. Vaya a controles y luego de repente vuelva a subir o quizá ya no. Algo así, ¿no? Sabemos capacidad funcional. Permiten dar la amplitud, permiten dar restricciones, una serie de cosas más. Perfecto. Esos son los exámenes ocupacionales. Ahora, un contexto que yo les quiero explicar es el siguiente. ¿Por qué hacemos también evaluaciones médicas ocupacionales? Ya olvídense de la filosofía, lo bonito, que vamos a cuidar al trabajador, ¿no? Que vamos a cuidar a nosotros mismos. Algunos dicen, no, nadie lo cree. Sí se cree, ¿no? Nosotros sí lo creemos, ¿no? Pero bueno, muchas personas no lo creen. Ya, olvidemos eso. Ya, dejémoslo, saquemos demasiado romántico. Parece amor.
El amor no existe, es una descarga, un desequilibrio hormonal, ¿no? Entonces, ahora nos vamos acá, cumplimiento legal. A casi nadie se salva, a casi nadie se salva, ¿no? ¿Por qué no cumples con tu esposa? Yo no la quiero, pero, ¿no? Está bien, pues se habrá acabado el amor, pero aún no te divorcias, ¿no? La ley es lo que manda, ¿no es cierto? Entonces igual pasa acá, tú no crees en los exámenes médicos ocupacionales, que la vigilancia de la salud, que la capacidad funcional, ya, no crees nada de eso, cumplimiento legal. Los exámenes ocupacionales son una exigencia de todos los documentos legales nacionales vigentes en este momento. ¿Ya lo vieron? Toditos las normas de nuestro país exigen exámenes médicos. Entonces, fuera de sentimentalismos, lo tenemos que cumplir. Además, están incluidos dentro de los famosos criterios auditables. Se dieron cuenta que hay una serie de registros auditables y los exámenes médicos están ahí, por eso que la gente está preocupada y cuestan. Y eso genera problemas, obviamente. Ahora, hay otra importancia de los exámenes médicos, una perspectiva distinta que va relacionada con otros aspectos que en este momento no vamos a conversar, de repente después lo podemos hacer: productividad, competitividad, crecimiento, sostenibilidad de las empresas, aspectos organizacionales. Hay otros aspectos, pero no lo vamos a ver en este momento. Solamente ahí está como comentario y cuando lo vean, pues lo van a recordar. Y si desean hacer alguna pregunta, pues seguramente lo harán por el correo, a través de la plataforma virtual. Pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Ok, volvamos a la famosa ley. No sé si tienen algún comentario con respecto a esto. Sí. Con respecto a las pymes, hay un tiempo obligatorio de pasar los exámenes de retiro. Te pregunto eso, doctor, porque 2 meses trabajé en una empresa de construcción de torres de alta tensión. Entonces me hicieron de entrada, de inicio, pero por ejemplo no me tomaron el examen de salida, de retiro, perdón. Y en la otra, que duré 4 meses, también de ingreso, pero de retiro de momento no. Existe para ambos, la que pasó 2 meses, por ahí escuché que no era obligatorio hasta 3 meses, ¿no? O sea, si hubiera sido 3 meses, me hubiera tomado, ¿no? Pero en este caso que fue 4 meses, la verdad no lo tengo claro en ese aspecto. Bueno, aquí hay una cuestión para sumarle algo que llamamos criterio e interpretar un poco las normas. Los exámenes médicos, como les decía hace un momento, se han hecho con la finalidad de primera intención de crear una línea de base de la salud que tienen las personas al ingresar a un trabajo. Creo que para todos eso sería importante. O sea, yo ingreso a trabajar en un lugar y me gustaría saber cómo ingreso. Y después de un año me gustaría saber si he cambiado, pero por el trabajo. Entonces, si en el trabajo hay polvo, me gustaría saber si mis pulmones cambiaron. Si en el trabajo hay estrés, me gustaría saber cómo está mi evaluación psicológica después de un año. De repente salgo nervioso, preocupado, ansioso, estoy queriendo matarme, ¿no? O sea, yo podría comparar. Eso hago con las evaluaciones ocupacionales. Ahora, partiendo de esa premisa, las evaluaciones ocupacionales están muy ligadas al aspecto de comparación. Comparo el ingreso, comparo lo que pasa después de un tiempo periódico. El periódico no necesariamente es anual, ¿sí? Esa frecuencia puede ser cambiada. ¿Por quién? Por un médico ocupacional. O sea, puede ser que yo encuentre que hay tanto ruido en un ambiente que yo diga, no, vamos a evaluar cada 6 meses. Se acabó. O haya tanto ruido y tantos problemas cada 3 meses. No, pero te despido, no puedes despedir, ¿no? O sea, 3 meses. O un año. O a veces vamos a hacerla cada año. La ley dice que mínimo tiene que ser anual. Entonces, se hacen anuales y la gente se ha acostumbrado a hacer anual. Ahora, ¿qué pasa si el trabajo es de corto tiempo? Es de muy poco tiempo. ¿Es posible cambiar, por ejemplo, yo hice un examen ocupacional el 1 de enero? Hice el 1 de enero un examen ocupacional, 1 de enero de 2014. Un examen ocupacional. Este fue mi examen preocupacional. Examen médico preocupacional, mi EMPO, ¿cierto? Y yo salgo de trabajar el 15 de febrero del 2014, o sea, mes y medio después.
por ley debería hacer un examen de retiro. Pero utilizando un poco de criterio, ha pasado poco tiempo, difícilmente voy a cambiar mucho, pero sí podría, dependiendo del riesgo. De repente hubo una explosión donde yo trabajaba, ¿no? De repente hubo un choque eléctrico, no sé, yo puedo haber cambiado durante ese tiempo. Pero vamos a suponer que no, simplemente hice tareas de oficina, no sé, alguna cosa. O sea, algo de muy poco riesgo. Ya, vamos a suponer que no cambié nada. ¿Se podría cambiar ese tiempo? Sí. Pero la pregunta es ¿quién? ¿Lo puede hacer el empleador? La respuesta es no. ¿Lo puede hacer el jefe de seguridad o de seguridad de salud ocupacional? La respuesta es no. La única persona que lo puede cambiar es la persona legalmente autorizada y con el conocimiento en el área. Es la única persona que podría cambiar la frecuencia de un examen ocupacional o el tipo de un examen ocupacional es el médico ocupacional. Esa figura sí se permite. Entonces, si usted, por ejemplo, vamos a suponer que usted salió de un trabajo y no le hicieron su examen de retiro y usted se va a la empresa y lo denuncia, y la empresa saca y dice, yo no le hice el examen al señor porque acá está mi médico y mi médico ha dicho que no es conveniente, que no era, se acabó el problema. Ahora usted lo puede denunciar al médico. Podría hacerlo, ¿no? Decir, no, voy a denunciar al médico porque ha dicho que no, yo quiero mi examen de retiro. Usted lo denuncia, pone no, los exámenes tienen que ser de ingreso de retiro, y ahí tendrá también sus argumentos para defenderse, tendrá sus respaldos, pero lo puede hacer, y a la empresa queda fuera. Pero si usted va, por ejemplo, lo denuncia y la empresa no tiene un sustento para haber obviado el examen, la empresa está en problemas, está en tremendos problemas. Esa es la figura. Y para cada una de estas cosas hay respaldos. Les mencionaba, yo no les he citado todas las normas. Se han visto que he anotado varias, pero no podía anotarlas todas, ¿no? Algunas se han escapado, muchas se han escapado. Vinculadas a salud ocupacional, hay algo entre los tres ministerios, entre los tres, en el GIMINAS, por ejemplo, normas de electricidad, de construcción, Ministerio de Trabajo y Salud, hay algo de 220 normas. ¿Acá cuántos hemos puesto? Tal vez hemos puesto 20, ¿no? Entonces nos han faltado algunas. Y esa es una cuestión. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. ¿Sí? Bueno, en el momento del receso le había hecho la consulta con respecto a tener el médico ocupacional a tiempo completo, no a tiempo parcial. Y me gustaría si es que volver a formularla para que de alguna manera me podría dar respuesta, ¿no? En alguna parte, ¿no? Usted mencionó que, por ejemplo, el médico ocupacional a tiempo completo era cuando la empresa tenía más de 200 trabajadores. En caso contrario, tuviera menos, entonces sería un médico ocupacional a tiempo parcial. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en una construcción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de cuando alguien gana, la empresa gana, ¿no?, la licitación, ¿no?, tiene el proyecto, y cuando lo va a ejecutar, muchas de ellas hacen sus contratos, ¿no? Le dan a pequeñas empresas que haga movimiento de tierras, tú vas a hacer encofrados, tú haces fierrería, ¿no? Y en mi planilla de trabajadores como empresa solamente tengo 190 trabajadores, pero trabajando para mí en cada empresa, en cada subempresa, ¿no?, son 50, la otra tiene 100, 200. ¿Y cómo sería? ¿Tendría que tener un médico ocupacional a tiempo completo o simplemente, como no tengo mi planilla, de quién es esa responsabilidad? Porque puede pasar, yo tengo 190, ¿no? Entonces yo tengo tiempo parcial, pero en la noche puede ser que haya un accidente, ¿no? Por ejemplo, es del subcontrato, ¿es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad? ¿Debió haber estado un médico ocupacional, sí o no? ¿Cómo es? Esa es nos va a permitir ver varias cosas. Primero, lo del médico y la permanencia. Miren, esta es la resolución ministerial 312 de la que hemos venido hablando desde hace rato, ¿no es cierto? Voy a agrandar un poquito más porque veo que aún
me parece que hay dificultad para que se pueda ver en la presentación. Ahí está mejor. Hoy creo que se ve mejor. Mira, resolución 312 dice así: los servicios que presta el médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores pueden organizarse según los casos, como servicios para una sola empresa o ambiente de trabajo, o como servicios comunes a varias empresas o ambientes de trabajo, servicios internos o externos, asegurando la presencia, escuchen esto, del médico ocupacional mínimamente por 6 horas de permanencia diaria, por 5 días a la semana, cuando en el ambiente de trabajo existan 200 o más trabajadores, incluyendo los de servicios de terceros. ¿Sí? Incluyendo los de servicios de terceros. O sea, no importa si son míos, si son visitantes, si son, no sé, paracaidistas, pero si en mi ambiente de trabajo hay más de 200 personas, yo tengo que tener un médico ocupacional. Ahí está, ¿no es cierto? Incluyendo servicios terceros. Y de semipresencial o externo, mínimamente por 4 horas diarias, 2 veces por semana, cuando en la empresa o ambiente de trabajo existan menos de 200 trabajadores, incluyendo los de servicios de terceros. Luego dice, miren, esta implementación será priorizada para los sectores de mayor riesgo, según las disposiciones del seguro complementario de trabajo y riesgo. Por ejemplo, construcción, tiene que cumplirlo. Quien podría decir, voy a demorarme un poquito en cumplirlo, es una universidad, por ejemplo, porque tiene poco riesgo. No, un hospital debería cumplirlo, porque si ustedes recuerdan, los servicios de salud, los servicios médicos son incluidos dentro de los altos riesgos. ¿De acuerdo? La atención prestada a los sectores de mayor riesgo no elimina ni reduce, escuchen esto, la necesidad de implementar los servicios del médico ocupacional en otros sectores económicos. O sea, por si acaso, digo, está bien expresado, no lo malentiendan, ¿no? Que yo diga que se deba priorizar, dice la ley, vamos a suponer que eso es el que escribió la ley, que yo diga que se debe priorizar el mayor riesgo no significa que los de menos riesgo no lo deban cumplir, por si acaso. Solo que lo vamos a priorizar de acuerdo a la cantidad de profesionales competentes. ¿De acuerdo? Doctor, la pregunta, esto es como es resolución, es menor que una ley, ¿verdad? Entonces, creo que, no recuerdo bien, la ley 29783 con un decreto, que no recuerdo, estaba diferencial entre trabajadores, una era 20 y otra 25. Se decía que mermaba, por ejemplo, la menor, pero en este caso, no sé, esos 200 trabajadores, hay una ley, creo que lo dice, que es menor cantidad. Lo de 20-25 más me recuerda a lo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el supervisor. La ley dice que son cosas diferentes. La ley dice que cuando una empresa tiene, nos acercamos al parlante, se genera ese ruido, que cuando una empresa tiene menos de 20 trabajadores, basta con que tenga un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, pero cuando tiene más, tiene que tener un comité paritario, ¿no? Con un mínimo 4 hasta 12 integrantes, dependiendo del grado de complejidad, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando de una cosa distinta. De repente la figura se las voy a explicar así. Así se los voy a explicar. ¿Dónde está mi pluma? Acá. Miren, la ley de seguridad del trabajo, la ley de seguridad del trabajo, denomina organización a cualquier entidad pública o empresa privada. Por lo tanto, yo voy a representar con este pequeño círculo, con este conjunto, con este diagrama, a una organización. Esta es una organización. Organización. Y esta organización, ¿no es cierto?, dentro de su estructura tiene al empleador. El empleador está por acá. El empleador, que de paso hemos dicho que es quien se encarga de liderar es el que lidera el sistema de gestión y todo lo que sucede en la organización. No es el trabajador, es el empleador. Ok, ahora, tiene que haber dentro de la organización no solamente una persona que lidere el sistema de gestión, sino también alguien que lo operativice, o sea, alguien que haga. Por ejemplo, alguien que se encargue de medir el ruido, alguien que se encargue de medir el polvo,
alguien que se encargue de analizar los riesgos, alguien que se encargue de programar los exámenes médicos, alguien que se encargue de hacer los diseños de exámenes médicos, alguien que se encargue de controlar que las observaciones de los exámenes médicos se cumplan. ¿Cómo se llama esa área según la ley? Esa área tiene un nombre, se llama Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ese es el artículo 36, ahora les voy a mostrar. Ustedes dirán, salió completamente el tema, al final vamos a resultar en lo mismo, pero nos vamos a salir a otros puntos. Vamos a la ley 29783, y de esta ley 29783 nos vamos a ir al título 4, al capítulo 3, específicamente al artículo 36. Miren, el artículo 36 habla de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Dice esto, miren, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador, sin perjuicio de la responsabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que, aunque haya un servicio, el empleador no pierde su responsabilidad. O sea, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa y formo el servicio y alguien muere, pues yo tengo servicio, a mí no me miren. No, no existe eso. Podrá haber 100 servicios, pero yo sigo siendo responsable. Y podrán ellos ser los culpables, si queremos llamarles así. Esa palabra es un poco fea, pero yo sigo siendo responsable. ¿De acuerdo? Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes se emplea, y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo. Les hago una pregunta. ¿Estos servicios de seguridad y salud en el trabajo son las clínicas ocupacionales? ¿Qué creen? ¿Sí? No. No pueden. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, está dentro de la organización y las clínicas están fuera. Se supone que la clínica ocupacional está por acá. Aquí está la clínica ocupacional. Es una clínica ocupacional. La clínica ocupacional o el proveedor de servicio de salud ocupacional o el servicio, ¿no?, está fuera. El servicio de seguridad del que habla el artículo 36 está dentro. ¿Sí? Ahora, este servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué función tiene? Este es el que hace. Este es el que hace las actividades de higiene. Este es el que hace las actividades de seguridad. Este es el que hace las actividades de ergonomía. Este es el que hace las actividades de salud ocupacional. Salud ocupacional. Y dentro de salud ocupacional hay 3 elementos. 3 importantísimos. El primero es medicina ocupacional. En otros países le llaman medicina del trabajo. Y acá es donde se ubica, miren, ese médico del que hablábamos hace un momento. Cambiamos. ¿En qué parte de la organización se ubica el médico al que hace alusión la resolución 312? Acá, ¿no? En el servicio de seguridad y salud en el trabajo. El segundo elemento es enfermería ocupacional. Muy poco desarrollado todavía en nuestro país. No hay normas que hayan reglamentado, pero su papel es importantísimo en la organización. Y en tercer lugar está psicología ocupacional. Tampoco está reglamentado, pero su papel también es importante en una organización. Mucho más si es compleja. ¿No? Miren, ahí está. Ahora, la ley entonces, recapitulemos para este circulito, para este gráfico tan primarioso. La ley dice que una organización tiene al empleador, que es el que lidera. Tiene al servicio de seguridad y salud en el trabajo, que es el que operativiza, es el que hace. Pero también tiene un organismo que controla. Si esta organización tiene menos de 20 trabajadores, el que controla se llama supervisor de seguridad y salud en el trabajo y es una sola persona. Pero si esta organización tiene más de 20 trabajadores, se genera un organismo que se llama Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es una entidad paritaria. Está formada por mitad de integrantes son elegidos por los trabajadores y mitad de integrantes son elegidos por el empleador. Mitad.
Por ejemplo, en la organización en la que yo trabajo, no me van a dejar mentir porque acá hay un compañero de mi organización, un colaborador compañero de mi organización. Ahí viene lo que les decía hace un momento. ¿Para qué le voy a pedir glucosa a una persona si el trabajo no da diabetes? Yo le puedo pedir la glucosa para otra cosa. O sea, si lo voy a mandar, por ejemplo, a una altura, como lo mencionó el señor hace un momento, yo necesito saber si es que ese no se me va a descompensar cuando subo. De repente me hace una manifestación de urgencia y puede morir, ¿no? Alguien me levantó la mano una vez a preguntarme algo y me dijo: doctor, a mí me observaron una vez por caries y yo que sepa no voy a trabajar con los dientes, ¿no? Y lo que pasa, sí, lo habíamos observado por caries, y era una persona que iba a subir a un barco por 2 días, iba a hacer unas soldaduras en un barco. Y yo no sabía por qué lo habían observado y nunca le habían dado la respuesta. Yo le di la respuesta: a usted lo han observado porque esas caries se pueden infectar y pueden hacer una celulitis, y esa celulitis puede irse al cerebro a hacer una meningitis y usted se puede morir. Y en un barco no hay hospitales, en un barco no hay centros médicos de soporte avanzado, no hay unidades de trauma shock. Usted se moriría. Y cuando usted se muera, ¿a quién le van a echar toda la responsabilidad? Va a ser al empleador. Entonces el empleador no lo va a dejar subir a esa área remota o a ese espacio confinado o a esa zona alejada, a esa condición especial de trabajo, mientras usted no resuelve esa situación que lo puede poner en emergencia, le puede causar problemas a su vida y también le puede generar problemas al empleador. Caries, ¿no? Remanentes radiculares. Por eso es que muchos suben a la mina, salen enojadazos. Solamente tenía 3 muelas picadas. Porque me sirve para comparar cómo he ido evolucionando, pero miren, cómo he ido evolucionando tras mi exposición a un factor de riesgo. O sea, no a la diabetes, no a la presión alta, no a la obesidad, no, sino al riesgo que existe en la empresa. ¿Qué otro riesgo podría encontrar en una cementera? Ruido, ¿no? Ruido. Entonces, como yo voy a encontrar ruido, antes no trabajé expuesto al ruido, pero de repente yo escucho mis audífonos, ¿no? Tengo mi iPad y estoy siempre con los auriculares y escucho música a todo volumen. De repente me sacan la audiometría y yo ya estoy con cierto déficit auditivo. ¿Para qué sirve eso? Sirve para que la empresa lo guarde y diga de acá a unos años: miren, el señor ya entró con este problema y yo por eso no lo voy a despedir, pero él ya tenía este problema, por si acaso, y yo no lo enfermé, ¿no? Ahora, si después de unos años o después de 1 año, 2 años, yo bajo demasiado esos límites, nuevamente dirán pues, no me protegieron bien los oídos y eso sí se relaciona con el trabajo, etc. Los exámenes ocupacionales sirven para vincular la salud del trabajador en un momento determinado con los riesgos que existen. 1, 2, poder hacer comparaciones, comparar entre lo que pasó al principio y lo que pasó al final, ¿no es cierto? E ir controlando a los trabajadores en su salud. Ese control en el tiempo se llama VST, Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. ¿Sí? Volvamos acá. Artículo 101. El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D del artículo 49 de la ley, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador. ¿No? En la muela está una desgracia, ¿no? Pero era por eso. O sea, tiene su razón. Está vinculado, ¿no es cierto?, a las cuestiones laborales. Miren, por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral: polvo, ruido, riesgo psicosocial. Por eso el examen médico también incluye evaluación psicológica. Los exámenes médicos deben ser realizados, escuchen esto, los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia de la salud de los trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud o por el organismo competente según corresponda. O sea, en este artículo 101, que es un solo artículo de los 123 que tiene el reglamento, la responsabilidad se la tiran al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, nadie lo conoce, nadie le hace caso, pero el Ministerio de Salud ya tenía un documento técnico. Este documento técnico se aprobó en abril del 2011 y sigue vigente, solamente se ha modificado en una parte. Acá lo tengo, ¿dónde están? Aquí están. Los famosos, la resolución ministerial 312, recuerdan que la anoté hace un momento, que se titula así:
protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Este documento me habla de la vigilancia de la salud de los trabajadores, cómo se hace la BST, cómo se diseñan los exámenes médicos, ¿no? ¿Quién diseña los exámenes médicos? ¿Quién es responsable de los exámenes médicos? ¿Quién tiene que guardar las historias? Por ejemplo, ustedes me han hecho preguntas en el receso, yo les puedo hacer preguntas en este momento, para que no me levanten la mano y me respondan, sino para que ustedes traten de contestárselas. Cuando ustedes han pasado exámenes médicos, esos exámenes médicos han generado una historia, un físico, ¿no? Bueno, historia no es, se llama FEMO, ficha de evaluación médico ocupacional. Han generado ese producto. ¿Quién lo debe guardar? ¿Quién lo guarda? ¿Lo deben guardar ustedes? ¿Lo debe guardar su empleador? Oye, pero si el empleador se entera que no escucha, de repente despide. Se llama discriminación. ¿Quién lo debería guardar? Pues eso está acá. Acá dice quién lo debería guardar. ¿Quién se hace cargo de eso? Ustedes cuando tienen un problema, tienen, no sé, se hicieron un tatuaje en una época de algarabía y de repente se tatuaron un payaso en la espalda, pero después son gerentes de una gran empresa y no quieren que nadie se entere, pero resulta enterándose todo el mundo, no les gusta, ¿no es cierto? ¿Quién debería guardar su intimidad, su confidencialidad? Pues eso está acá en este documento. Y son derechos que por esa ley, ¿se acuerdan? 29.414 que yo les mostré, nosotros tenemos. Tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a negarnos. Yo puedo decir, no quiero pasar ese examen y no paso. No quiero firmar ese papel y no firmo, nadie me puede obligar. Perfecto. Este documento es el que les decía se ha modificado el 5 de enero. Pero se ha modificado en un solo artículo. O sea, este documento sigue vigente. Sigue vigente. Lo vamos a analizar en un momento. Vuelvo a la presentación. Entonces, hablemos un poco de estas evaluaciones médicas ocupacionales. Un poquito. Que hay muchas cosas que hablar. Podríamos empezar diciendo qué cosas son, ¿no? ¿Qué cosas son las evaluaciones médicas ocupacionales? Y para dar respuesta a eso, yo he tomado la definición o el concepto que está en esa resolución ministerial 312. O sea, si ustedes miran la resolución ministerial 312 del 2011 del MINSA, ahí dice que es la evaluación médico ocupacional, y es esto, miren. Son exámenes médicos realizados al momento del ingreso del trabajador, periódicamente, y al momento de su cese. Lo he puesto en cursiva y en negrita. Orientados a la detección de enfermedades profesionales. O sea, no detectamos enfermedades comunes, detectamos enfermedades profesionales. Ahora, si por ahí descubrimos una enfermedad común, en buena hora la comunicamos al trabajador. Pero nuestro objetivo es detectar enfermedades profesionales o lesiones de posible aparición en razón a la exposición que tiene el trabajador a ciertos riesgos presentes en el centro de trabajo. O sea, evaluación médico ocupacional es el conjunto de exámenes médicos. Así de sencillo. Exámenes médicos. Eso está en la resolución ministerial 312. ¿Ok? ¿Y qué cosa es un examen médico? Los exámenes médicos son investigaciones también, sacado de la 312. Y ojo, concuerda con lo que es la definición técnica. O sea, si ustedes cogen un libro de medicina ocupacional, van a encontrar exactamente lo mismo. ¿Qué cosas son los exámenes médicos? Son investigaciones diligentes, realizadas, y acá vienen dos cosas que yo les he mencionado cuando conversábamos a un grupito que estuvieron conmigo acá. Personas que cumplen dos requisitos. Dos requisitos. Legalmente autorizada, una persona legalmente autorizada. ¿Quién es legalmente autorizado para guardar la historia?